pueblo dominicano. Esta es otra edición de su programa Agenda Nacional, que les llega por este multimedio de Teleradio América, Canal 45 UHF y Canal 62 de Telecable Nacional, Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana y desde luego a través de Radio Chiseta Broadcasting Nacional en sus 730 kilociclos amplitud modulada, de lunes a viernes de 11 a 12 meridiano semanalmente, y también retransmitiéndose de 12 a 1 de la noche también en los mismos días. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Piña. Roger, ¿cómo estuvo la semana? El fin de semana se pasó tranquilo, todo bien, gracias. ¿Y usted cómo la pasaste? Bueno, no siempre está tranquilo, lo que pasa es que uno por otro lado está intranquilo con las cosas que le rodean, ¿verdad? Preocupado, que no lucen mejorar. Quiero pasarle su boletín al secretario de Estado de la Pública, recordándole que le debe al productor de este programa 1.500 pesos por la goma y la realineación del aro de la goma, del hoyo que tienen ahí en la Sarasota esquina Winston Churchill, donde pusieron el semáforo y dejaron un hoyo tremendo ahí para que los ciudadanos se maten ahí. Les voy a pasar en el curso de la semana el recibo correspondiente, pero se lo voy a recordar todos los días. Debo anunciar que para el miércoles, muy probablemente, lo confirmaremos en el día de mañana, tendremos la visita de una comisión de ex jefes de la Policía Nacional para hablar sobre la reforma policial. Esa comisión estaría encabezada por el general retirado José Félix Hermida González. Vamos a hablar de ese tema, que es un tema sumamente importante para la sociedad dominicana. Se trata de una institución en crisis que tiene sobre el tapete respuestas que no lucen, que van bien encaminadas, como ha sucedido con muchísimos otros de los problemas que ha tenido por delante la sociedad dominicana, como es el caso de la crisis de los ayuntamientos, a la cual se le ha dado como respuesta ese disparate anticonstitucional que se ha aprobado como ley para dividir la ciudad en 5 espacios, un distrito y 4 municipios de una provincia nueva. Pero bueno, ahí vamos a seguir enfrentando estas cosas, a ver si logramos meterlas en cauce antes de que produzcan una crisis de incalculables consecuencias. Debo darle una explicación también en lo que concierne a la parte del desenvolvimiento de la economía dominicana. Como ustedes recuerdan, el Banco Central dio unas cifras, hizo una especie de extrapolación, ¿no? O mejor dicho, un pronóstico del comportamiento de la economía, y aseguró que habría un crecimiento incluso durante este año de un 5%. Pero también dio una serie de cifras sobre cómo estaba comportándose la economía hasta estos momentos, y han comenzado a surgir voces que cuestionan una cosa y la otra. Una en el sentido de decir que que todo aquello está falsificado, lo cual no sería nada de extrañar, porque como ya he dicho una y otra vez, la estadística económica es usada por los organismos internacionales para esconderle la verdad, que es una forma de mentirle a los pueblos, haciéndole que en las cifras estadísticas las cosas se vean muy bien cuando en realidad van muy mal. Y ahí viene entonces, comenzando por la macroeconomía, divorciada de la microeconomía, o la estadística del empleo, donde se muestra que la población económicamente activa está en una proyección muy favorable, cuando en realidad en la supuesta población económicamente activa están incluidos los desempleados, ¿no? Y cosas por el estilo. Pero yo quería explicarles lo siguiente: lo que está pasando con la economía dominicana es que se trata de una economía de exacción, y lo que se está midiendo es lo que nos sacan. Por eso en realidad cuando la economía supuestamente tiene un índice muy positivo, es muy positivo para el bolsillo de la gente que se está llevando la riqueza dominicana.
no es que ese coeficiente no sea verdadero. Lo que significa ese coeficiente es que nos estamos empobreciendo, por eso estamos a la vanguardia de Latinoamérica, porque esta es la economía más abierta de Latinoamérica, a pesar de que tampoco tenemos algunas de las situaciones vulnerables que tiene, por ejemplo, en el cono sur Argentina o Chile, etcétera, que se insertaron en la globalización de la economía especulativa, o sea, bursátil. Nosotros, por suerte, no llegamos ahí. Si no, esto hubiera sido liquidado hace tiempo. Hemos llegado, pero un poco tarde, parece. No, está todavía ahí discutiéndose, está la idea de la globalización bursátil, o sea, de una legislación que permita que la bolsa de valores pueda encadenarse con las operaciones de todas las bolsas de valores en el mundo. Eso no está. No. Pero eso es lo que nos ha librado del SIDA financiero que ha contaminado esas operaciones bursátiles y que ha determinado que las naciones del G7 hayan tomado medidas para restringir la volatilidad del mercado. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, que esos capitales que entran ahora y se van ahorita, ni siquiera de un día para otro, sencillamente hay economías que no los resisten. No lo resiste ya ni la economía de los Estados Unidos. Sí, esas operaciones bursátiles de capitales que ingresan, compran e inmediatamente venden. Sí, porque son especuladores. Sí, ¿verdad? De una hora a la otra. Entonces nosotros tenemos eso. Yo les traje para comprobar lo que estamos diciendo, que lo que nosotros estamos registrando no es un indicador del crecimiento de la economía que se queda en la República Dominicana, sino un indicador de la economía que se va. Que aquí están las definiciones que yo saqué de una publicación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, Informe para el Desarrollo Humano. Dice, Producto Interno Bruto, PIB, producción total para uso final de bienes y servicios de una economía, realizada tanto por residentes como por no residentes y considerada independientemente de la nacionalidad de los propietarios de los factores. Es decir, que ahí pueden haber tanto inversionistas nacionales como internacionales o foráneos. Se excluyen las deducciones por la depreciación del capital físico o las correspondientes al agotamiento y deterioro de los recursos naturales. Producto Nacional Bruto, PNB, comprende el PIB más el ingreso neto a costo de factores desde el exterior, que es el ingreso percibido del exterior por los residentes en concepto de servicios, trabajo y capital a costo de factores. Es decir, el que tenga una inversión fuera y recibe la renta de esa inversión, entonces se contabiliza en el Producto Nacional Bruto, siempre y cuando eso ingrese aquí a la República Dominicana, menos los pagos análogos efectuados a no residentes que contribuyen a la economía nacional. Es decir, si lo mismo pasa con los que no estando aquí tienen inversiones aquí y sacan sus rentas o sus dividendos hacia el exterior. ¿Qué sucede? Que ninguno de los dos factores está registrando exclusivamente lo que está sucediendo dentro de la economía dominicana. ¿Por qué? Porque está incluyendo lo que son las operaciones de las inversiones que están dentro del país, que sacan sus dividendos hacia el exterior, las están incluyendo. Entonces, como las incluyen, no está representando lo que es el valor neto de la economía, lo que queda en la República Dominicana, que es lo que se distribuye entre los dominicanos. Entonces, yo les traje este documento que salió, es una foto estática de un artículo de, por favor, háganle un close-up, aquí se está viendo, que es el Business Week, una revista norteamericana de negocios, de enero 26 de 1981. Y aquí está, enero 6, adiós a una estadística que ha visto mejores días. Y oigan lo que dice aquí. Digan adiós al Producto Nacional Bruto, o sea, al PNB. Los economistas dicen que este indicador, seguido tan de cerca de la salud general de la economía, se está tornando rápidamente obsoleto y muy pronto será reemplazado por el gobierno como una guía principal de formulación de políticas. El problema es que el concepto no está orientado a reconocer la creciente importancia de las corporaciones multinacionales para los Estados Unidos. La revisión masiva del ingreso nacional y de las cuentas nacionales publicadas justo antes de las Navidades, o sea, de las Navidades del 80, redefine el PNB
Producto Nacional Bruto, para incluir por primera vez las ganancias no repatriadas de las subsidiarias corporativas norteamericanas fuera del país. Es decir, que mientras en la definición que yo le leí se incluían los ingresos que se repatriaban, es decir, los dividendos que repatrian los nacionales de sus inversiones en el exterior, lo que están reflejando aquí esta revisión que se hizo a fines del año 80, es que gran parte de esos dividendos, de esas inversiones de los norteamericanos, de las corporaciones norteamericanas en el exterior, no estaban regresando a la economía de los Estados Unidos. Y eso es uno de los elementos más importantes de esa recesión que ahora mismo se está viendo. Entonces, como no estaban regresando, pues no se estaban computando, entonces se dejaba fuera de la estimación de lo que era la economía de los Estados Unidos en el mundo, lo que se estaba quedando fuera sin llegar nueva vez o repatriado a la economía norteamericana. Entonces, han hecho una revisión, dice aquí, redefine el Producto Nacional Bruto para incluir por primera vez las ganancias no repatriadas de las subsidiarias corporativas norteamericanas fuera del país. Mientras este cambio coloca a los Estados Unidos sobre la misma base contable de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OSD, y de la mayoría de los países industrializados, incluye en el Producto Nacional Bruto un monto sustancial de la producción proveniente de fuera de los Estados Unidos, 15.1 billones en 1979. Billones, son miles de millones. Aún sin esta redefinición, el sector resto del mundo del Producto Nacional Bruto había estado creciendo rápidamente en años recientes, y los nuevos procedimientos significan que el Producto Nacional Bruto se ha hecho cada vez menos confiable como descripción de la economía doméstica. Como resultado, las políticas gubernamentales muy probablemente se basarán en el Producto Doméstico Bruto, PDB, el cual excluye la producción no originada en los Estados Unidos. La mayoría de los demás países ahora usan el Producto Doméstico Bruto como su variable política clave. Si las revisiones se hubieran completado tan cerca de nuestra fecha límite, hubiéramos puesto el reporte económico de este año sobre la base del PDB, dijo el miembro del Consejo de Asesores Económicos, Stephen M. Goldfeld. Eso fue en enero del 81. ¿Qué le está diciendo con esto? Que hay un indicador que se llama el Producto Doméstico Bruto, que nosotros no estamos utilizando. Que ese es el real, ese es el verdadero. Que es el que retrataría el comportamiento real de la economía dominicana. Nosotros estamos viviendo un espejismo. Sí, el crecimiento de la economía, pero estamos computando lo que se están llevando. Y como eso es cada vez mayor, porque el turismo no entrega las divisas, la mayor parte de la industria del turismo está en manos extranjeras. Y por eso se la ha dejado. Aquí está, esto es de ustedes. Nosotros hemos entregado nuestros recursos naturales, ya los dominicanos no tienen el derecho que tenían antes de moverse libremente en las playas dominicanas, porque ya eso es parte de lo que hemos cedido. Entonces vemos restringido el acceso a las playas hasta el extremo de que 3 jueces de la Suprema Corte no pudieron entrar a Playa Dorada, que era un proyecto nada menos que promovido por el Banco Central de la República, que estaba custodiado por vigilantes pagados por el Banco Central de la República. Ellos se identificaron como jueces de la Suprema Corte y no los dejaron entrar. ¿Estamos claros? Clarísimo. ¿Verdad? Somos extranjeros en nuestra propia tierra. Y además hemos hecho todo eso, hemos sacrificado el disfrute de nuestros recursos. Correcto. Para que esa industria no entregue los dólares al Banco Central, porque tienen una exención hecha por la Junta Monetaria, una exención sobre la misma base con la cual eximieron a los llamados inversionistas de capital de la llamada capitalización, de hacer efectivo la inversión. Porque es que la hemos entregado en usufructo sin ninguna condicionalidad. La dimos como hemos dado todo en nuestro país en los últimos 25 años. Hemos abierto los brazos y comenzamos a tocar los tambores aquellos de que la inversión extranjera salva a la República Dominicana. Hay otro canal de repatriación de dividendos y de beneficios, que es el de los aeropuertos. El de los aeropuertos y el de la energía eléctrica. No, pero estoy hablando de la capitalización, donde se les permitió registrar como inversión en valores de exterior, en valores externos, o algo así, no recuerdo exactamente la calificación.
pero así está registrado en el Banco Central. O sea, lo que ellos invirtieron no está aquí, sino está invertido en valores en el exterior. Bueno, ¿y qué quiere decir eso? Que no lo trajeron aquí. Sin embargo, se le han entregado todo. Se le ha dado el beneficio de un mercado cautivo para que nos pateen. Que eso es lo que han estado haciendo. Esas estadísticas, esos números son huecos, no son reales. Entonces, ahora nos dicen que la economía va muy bien. Digo, va muy bien para los que nos están explotando. Eso es innegable. El coeficiente ese de crecimiento de la economía, no es, sinónimo de desarrollo. Porque eso es lo que ellos se llevan. Cuando computemos el Producto Doméstico Bruto, que es lo que realmente se nos queda aquí, vamos a ver que cabe a pobreza cuando lo dividamos entre la población, que de todos modos es un ejercicio teórico porque sí, supone como que todo se reparte en igualdad ante todos, ¿no? Pero tenía que hacer esa explicación. Otra cosa es que esa nueva estadística del Producto Doméstico Bruto no ha tenido incidencia en los Estados Unidos con respecto a la emisión del dólar. O sea que ellos están emitiendo dólares en función del crecimiento del indicador que es el Producto Interno Bruto, que abarca las inversiones no repatriadas de sus corporaciones, que es una proporción cada vez mayor. Correcto. Que está fuera de los Estados Unidos. Que está en los paraísos fiscales. Han creado unos paraísos fiscales para ellos quedarse allá afuera y no pagar sus impuestos al Tesoro de los Estados Unidos. Pero están incluidos en el Producto Interno Bruto. Pero se está computando, pero es para seguir emitiendo moneda. Porque en definitiva es una forma de reconocer que esa riqueza está en manos de norteamericanos. Aunque sean norteamericanos que muchos de ellos han renunciado a la ciudadanía de Estados Unidos para que no le puedan cobrar los impuestos. Eso no importa. Mientras tengan el signo de peso aquí en la frente, son norteamericanos. Ahora, digo de dólares. ¿Dónde así, viene el problema con la dolarización que se ha querido hacer en algunos países? Ajá. Que ha mostrado resistencia, no solamente el Fondo Monetario Internacional, sino también la propia Junta de la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque entonces supondría que Estados Unidos tendría que incluir en su emisión monetaria una riqueza que no está en manos de norteamericanos. Exactamente. Entonces tendría que abultar su emisión en proporción del crecimiento de economías que son externas, que no son economías que están bajo el control de las corporaciones norteamericanas. Y entonces ahí está la diferencia, el por qué se oponen a esa dolarización. Entonces yo creo que nosotros tenemos mientras algunos del patio la promueven. Aquí, claro, y en la Argentina. Y en la Argentina, y en El Salvador, y en El Salvador, y en Guatemala. Pero esa es la realidad. Porque lo de Panamá es otra cosa aparte y obedece a otras circunstancias. Entonces esa es una explicación que yo les debía y que quise traerla aquí. Fíjense otra cosa, la información de hoy, la prensa dice, la baja tasa de interés, dice el Listín, levanta la construcción. Pero ese es un dato que dio el Banco Central, que había crecido, ¿verdad? La actividad de la construcción. ¿Y qué pasa? Que dicen los ferreteros, todavía no ven el aumento revelado por el Banco Central. Pues exactamente lo mismo. Los ferreteros no la perciben, ese crecimiento. ¿A dónde que está? Bueno, pues muy sencillo, señores. Si las obras que se están ejecutando son obras de grandes movimientos de tierra hechos con equipos que ya están aquí o que vienen en manos de corporaciones extranjeras, como es el caso de una compañía colombiana a quien ya le han dado o le han adjudicado unas obras enormes en el este. Entonces, claro, los ferreteros no venden nada. Ustedes no recuerdan que yo les dije hace unos días que no era lo mismo dar un préstamo de 100 millones que dar 100 préstamos de 1 millón. Que los efectos que eso tenía en la economía es la misma cantidad, difieren muchísimo. ¿Por qué? Por lo mismo que está pasando aquí. Los megaproyectos no es verdad que impactan la economía en términos de hacer circular el dinero como lo impactaría si eso estuviera resolviendo los problemas de esa multitud de pequeños proyectos que están paralizados en todo el país. En términos de dinámica económica. ¿Por qué? Porque a los señores economistas que nos están metiendo este pulgante
de la economía neoliberal, se les ha olvidado una norma que es de ellos. Yo no soy economista, pero me he tenido que aprender una serie de cosas, ¿verdad? Que se llama la velocidad del dinero. ¿Mm? Es decir, usted tiene un peso y ese peso sirve para realizar varias transacciones. Ese mismo peso, que en términos de moneda, ha producido, sin embargo, una serie de transacciones iguales a un peso. Si se ha circulado 10 veces, se registran 10 transacciones de a peso, pero hay un solo peso circulando. Si ese peso no circula igual, y en lugar de 10 veces, 10 transacciones, circula 2 veces, o entra en manos de un señor que lo mete directo en una cuenta, como pasaría si tú le entregas 100 millones de pesos a un potentado de los que ya ahora tenemos, entonces va y lo mete en una cuenta de ahorro, a ver si lo mantiene ahí al resguardo de ciertas fluctuaciones, o para aprovechar alguna de esas coyunturas de gangas que nosotros ofrecemos, entonces meten el dinero ahí, pero lo ha sacado de circulación. Lo ha sacado de circulación. No está resolviendo ni satisfaciendo necesidades de nadie. No está cumpliendo su cometido en la economía. Esa es la diferencia. Entonces, por eso los ferreteros no están viendo esto. Porque las obras que se están ejecutando, las que dice el Banco Central que se han incrementado, son los megaproyectos. Y que entonces, ya muchos de ellos estaban en ejecución. Entonces, esa es la esencia de la distorsión de economía que nosotros tenemos. Y eso es lo que nosotros le criticamos al gobierno anterior y le tenemos que seguir criticando al actual. ¿Por qué? Porque está haciendo exactamente lo mismo. Más megaproyectos. Tienen el mismo maestro, no es Andy Laguaje ahora el que está dirigiendo. Ese es el financista. Ajá. La orientación. El maestro es el que está en la Secretaría de la República. Bueno, tenemos aquí el tema que tú me sugeriste, pero que lo vamos a agotar mañana, ¿verdad? La situación en los aeropuertos. Correcto. Debido a lo bueno que está el funcionamiento, ¿verdad? Sí, a los elogios que últimamente le ha prodigado un columnista y analista muy reconocido y con quien yo tengo un buen grado de amistad, pero quisiera hacerle algunas observaciones. Vamos a dejarlo. Vamos a hacer esas reflexiones en el día de mañana. También tengo que comentar el anuncio de la UAS. Dice aquí en la primera plana del periódico Hoy que el rector Rosado destaca los cambios en la UAS. Y yo que fui profesor durante tantos años de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UAS, después que volví en el año 65, después de la revolución, porque recuerden que cuando purgaron a Balaguer de la UAS, por trujillista, en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, donde estaba José Antonio Caro, ¿verdad?, donde estaba Teofilito Carbonell, que en paz descanse los dos, porque los dos ya están muertos, donde están todos los profesores que eran a su vez los más grandes contratistas del régimen de Trujillo. El único trujillista que apareció fue este que está aquí, Paulín Espaillá. ¿Por qué? Porque yo no bailé la fiesta del oportunismo que bailaron todos. Entonces, en esa oportunidad yo fui suspendido junto con el doctor Balaguer. Pero volví en el 65 y estuve hasta el año 82, 83 y ahí me retiré, cansado, fatigado del desgaste de lo que es la UAS. Y ahora dice el profesor, el rector, que está destacando los cambios en la UAS. Sí, cómo no. La Facultad de Economía de la UAS fue la primera defensora del modelo ese de economía neoliberal. Esos son los cambios que ha tenido la UAS. Esa UAS, hace muy pocos días vi yo que este rector estaba entregando los reconocimientos al secretario de Obras Públicas, a Vargas Maldonado, el mismo que está repartiendo contratos a grado y grado, a troche y moche en este país. Pero fue reconocido por la UAS, ese señor, ¿verdad? Entonces, claro, que ha cambiado la UAS, señor rector, ingeniero Rosado, ha cambiado. Después tenemos algo que mencionar sobre la situación con Haití, lo que llamamos campaña desde dentro. Aquí salió en el suplemento Isla Abierta del periódico Hoy este artículo, el mapa infame del señor Walter Cordero. No tengo el gusto de conocer a este señor, si nos hemos conocido, que me excuse, que no lo recuerdo en este momento, pero me complació mucho ver su inquietud
con relación a un mapa impreso en España, en donde el territorio de la República aparece identificado como la Española. En otros mapas aparece como la Hispaniola. Sí. Bueno. Por obra y gracia de uno de nuestros connacionales. No, está en el proyecto de reforma en la Constitución que hizo Tirso Mejía Ricard, ¿no? A ese me refiero. Ok. Ahora, ¿qué pasa? El señor Cordero hace un artículo muy pormenorizado de todos los desbarres que ha cometido el editor del mapa de la República Dominicana en España, pero dice que ese mapa fue adquirido por la Secretaría de Educación en el gobierno anterior de Leonel Fernández para distribuirlo. Para educar a los ¿verdad? niños en ese mapa. Y entonces está quejándose de la desorientación que eso puede estar produciéndole a todos esos muchachos, ¿verdad? Que ven esa república. Hay una serie de disparates de poblaciones, dice él, son villorrios que ellos lo ponen ni como ciudades importantes, porque hay un desconocimiento tan grande, ¿verdad? Dice que, por ejemplo, a Villa Duarte la ponen como una ciudad, en lugar de ser un barrio. Ese es el rol más importante que tiene una Secretaría de Educación. Pero, porque claro, ahí es donde está la formación de la conciencia nacional del individuo. Del muchacho. Eso es lo que más debe cuidar. No está haciendo escuela y votando maestros y dejando de pagar y haciendo todas estas diabluras que están ocurriendo ahí. No, pero hay muchísimos miles de estudiantes que están fuera. Por eso. Pero, óyeme, dejando de hacer escuela. Pero al señor Cordero se le pasó que el daño más importante que producía ese mapa es que con toda seguridad, aunque él no lo dice, donde decía Isla La Española, estaba incluido Haití. Porque no es verdad que le iban a poner Isla La Española nada más que el territorio dominicano. Yo tengo los informes de personas que me han dicho que han visto mapas que le han entregado agencias de viaje a la gente que viene aquí, donde aparece la isla entera como la Hispaniola, la isla entera. Quiere decir que si este dice la Española en español, seguro que era la isla entera. Lo que significa que definitivamente nos están preparando el camino de la fusión con Haití, creando a nivel internacional la idea de que no existimos separadamente. Esa es la situación de la campaña que nosotros llamamos la campaña desde dentro. Además, usted coge la prensa hoy y encuentra un despliegue sobre el Festival del Cimarronaje. Está en la primera plana del Siglo, que será un periódico muy bueno y, por cierto, se va a dejar de publicar desde el día 1 de noviembre después de haberme cobrado el trimestre por adelantado. Y aparece en primera plana eso, el cimarronaje, y aparece aquí adentro otro reportaje, otra plana entera. Aquí es donde el padre Ricuá, ese enemigo de la nacionalidad, se dispara se encuentra siempre, culmina con éxito el Festival del Cimarronaje, ese despliegue de publicidad. Pero eso, ¿qué tiene que ver con lo que estamos diciendo? Bueno, si se quiere relevar la insurrección de los esclavos contra la dominación o la estructura de producción de la industria azucarera en manos españolas, del dominio español, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero destacar eso como el único componente cultural rescatable de lo que es la estructura cultural dominicana es deformarnos para acercarnos a Haití, porque de eso se trata. Y esa es la campaña desde adentro. Vamos a hacer un paréntesis para cumplir el compromiso comercial. Bueno, tenemos que dar nuestro boletín sobre la parte de petróleos. Es decir, que la OPEP reducirá la producción de petróleo para provocar alza en el precio. Eso son declaraciones que vienen dando algunos de los principales representantes de la organización a la prensa internacional. Están pronosticando que en una próxima reunión la OPEP va a reducir su producción con el propósito de incrementar el precio. Yo diría que la idea no es incrementar el precio, sino evitar que se desplome. Oigan bien este reportaje, que es mucho más preciso.
de lo que suelen recoger. Dice, la Organización de Países Exportadores del Petróleo, OPEP, reducirá su producción de crudo para estimular los precios en retroceso tras los atentados en Estados Unidos del pasado 11 de septiembre, anunció este sábado el ministro saudita de Petróleo, Ali Al-Nuaimi. Pero oigan lo que dice aquí. Según la revista, dice, nosotros, OPEP, ya disminuimos la producción 3 veces en el pasado y nada nos impide hacer lo mismo para preservar los precios deseados por la organización, que van de 22 a 28 dólares por barril, añadió. Según él, los expertos que se reunirán el 29 de octubre en la sede de la OPEP en Viena ultimarán las cifras concernientes al volumen que la OPEP debe retirar del mercado. Según la revista especializada Middle East Economic Survey, la OPEP podría decidir una baja de entre 750.000 y 1 millón de barriles por día. Los expertos estiman que la OPEP produce más de 500.000 barriles por día de más. El precio del crudo bajó alrededor del 20% desde los atentados del 11 de septiembre contra Estados Unidos. El valor de la cesta de 7 crudos de la OPEP cayó el miércoles por debajo de la barrera de los 19 dólares a 18,97. Pero el propósito realmente de ellos es evitar que se reproduzca lo que pasó. Mira lo que dice aquí, el ministro saudita se mostró a favor de un barril a 25 dólares y advirtió que si los países productores no emprenden una acción, se podría volver a la situación de 1997, cuando el precio del barril cayó hasta los 7 dólares. Ustedes me están oyendo, es decir, todo eso que ustedes están viendo y el viaje de Chávez, que por cierto tuvo un traspiés ahora en México, del cual vamos a hablar, es para los que están viendo que se les puede desplomar otra vez a 7, 8 y 9 dólares el barril, que sería un desastre para las economías de los países productores. Entonces ellos están adelantándose a eso porque saben la magnitud de la paralización de la economía mundial y saben que la economía mundial en el periodo 96-97 no estaba como está ahora y cayó a 8 y 9 dólares el barril. Quiere decir que ellos están previendo lo peor. Entonces por eso andan dando todas estas vueltas. Pero déjenme aclarar lo siguiente. Yo les decía el otro día que la OPEP no podía jugarse a la carrera o a la ligera con el recurso de recortar la producción, porque podía cederle entonces parte del mercado a la producción que no era de OPEP. ¿Qué es lo que es producción no OPEP? Bueno, el petróleo del Mar del Norte, el Brent, el petróleo del Golfo de México, ¿verdad?, que es norteamericano. Son plataformas en el mar, perforando en el fondo del mar. Y otras partes del mundo. Había plataformas incluso frente a la costa brasileña, que por cierto una se accidentó. Una se accidentó ahí. Lo hay en el Pacífico. No es miembro bueno, de la OPEP. Pero cuando la OPEP recorta su producción, ¿qué hace el otro? Que se le mete en el mercado. Y el petróleo del Golfo de México y el del Mar del Norte no lo controlan los países de la OPEP, sino las empresas comercializadoras que están del otro lado, de frente a la OPEP, en un cartel también. Ahora ha ido Chávez a México en ese periplo de buscando una concertación, y resulta ser, déjame ver dónde está, que el presidente Fox, ese es el del domingo. Diario. Del domingo. Sí. Debe ser eso, porque el domingo que sale con esto. El presidente Fox no estuvo de acuerdo en hacer la reducción, o sea, seguir los pasos de la OPEP. Que México, a propósito, bueno, claro. México no es miembro de la OPEP, es simplemente observador. Parece que tuvo un error ahí. El asunto es que Fox ahora mismo tiene una posición que no es de solidaridad con lo que está tomando como política la OPEP, y eso va quizás a tener algún tipo de repercusión, no negativa, sino positiva, porque significa que México no está por reducir su producción. Y México está aparentemente jugando con el recurso de si ustedes bajan su producción, yo subo la mía. Pero además me faltaba decirles que hay otro ingrediente más en la situación del manejo de las cuotas, y es que casi todos los países la incumplen.
comenzando por Arabia Saudita. Sí. Es decir, que se fijan una cuota, pero por debajo de la mesa, ellos, nadie la cumple. para disputarse con los demás de su propio cartel, mantienen un volumen real de producción muy superior al que tienen asignado. Y así que es un problema de adentro y es un problema de dos frentes hacia afuera, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Pero lo que está en el telón de fondo es que la economía real del mundo está paralizada. Y mientras eso sea así, el petróleo va en picada. Tendremos mañana que darles el informe comparativo de los precios, que no lo pudimos extraer porque el formato de la lista de precios de la Secretaría de Industria y Comercio no salía completo en el printer. ¿Cómo sigue la situación? Este es lo que hay en el frente de guerra. Frente de guerra en Afganistán. Dice que Estados Unidos no descarta bomba nuclear en Afganistán. Esas son palabras mayores. Sí, lo son, indudablemente. Pero falta ver si es verdad que están haciéndolo, que lo están pensando seriamente, porque eso parecería una locura. Bueno, y no solo lo que yo observo es que no veo cómo hay capacidad de parte de los talibanes en una sociedad que se encuentra en las condiciones que todos hemos observado y en las condiciones que todos sabemos, para desarrollar una bomba atómica efectiva. Una bomba atómica artesanal con una efectividad de una bomba cualquiera, probablemente la puedan desarrollar con un efecto de radiación muy limitado. Pero de ahí a lo que la gente entiende como una bomba atómica a partir de 1944 en Los Álamos, Estados Unidos, no puede ser verdad, y los Estados Unidos, más que todos nosotros, sabrá que eso es así, con mucho mejor, mayor detalle. Sobre todo teniendo un entorno, claro, todo alrededor del Afganistán que tienen bombas nucleares. Sí, sobre todo eso. Bueno, entonces el Mulat Omar también dice que falta la verdadera guerra todavía, que viene más, hay más por venir. Pero tú sabes a qué se refiere. Sí, se refiere a la guerra en la tierra. Sí, a las operaciones terrestres, ¿no? A la confrontación directa entre uno y otro. Él confía en poder llevar la ventaja, y de todo punto de vista razonable parece que sí, porque ellos conocen su terreno y saben lo que tienen. Aunque ahora tienen un refuerzo de pakistaníes. Ya, sí, le entraron unos pequeños refuerzos, unos 5.000 efectivos desde Pakistán, que se han adicionado a las fuerzas, y se espera que otros países también adicionen algunos efectivos más. También se tiene que 3 semanas de bombardeo no han logrado parece que no han logrado lo que se han propuesto. Entonces el presidente Bush pide paciencia. Y los musulmanes radicales asesinan 18 cristianos pakistaníes en Pakistán que estaban en una reunión religiosa. No, católicos. Cristianos. Sí, cristianos pakistaníes, sí, que estaban en una reunión religiosa, me parece que estaban en una iglesia o algo así. Una iglesia cristiana. Sí. Entonces ahí fueron y los ametrallaron. Es un acto de terrorismo criminal, como todo acto de terrorismo lo es. Sí. Y bueno, esa situación... en el frente doméstico de Estados Unidos hay otras cosas también. Exacto. La CIA analiza su regreso a misiones de asesinato. Eso sí es una premonición fatal. Fatal. Sobre todo acuérdate que ellos han dicho que van a usar, no importa qué clase de reputación tenga el material humano que ellos usen. Ellos van a eliminar, bueno, que ellos van a usar recursos que ellos van a usar para llevar a cabo esas misiones. O sea, que van a porque no solo la van a realizar ellos mismos, sino que van a copiar van a contratar agentes extranjeros y cosas así. Ellos tienen mucho allá en Miami. Yo sé de por lo menos 5 o 6 que salieron de Centroamérica, otros que han salido desde Argentina, que hicieron muy buen trabajo allá,
durante aquella operación Cóndor y en Centroamérica durante aquella operación de limpiaje Chile. De los dos arzobispos, el arzobispo de San Salvador y el de Guatemala, y en Chile, que hicieron el desastre que han hecho, que ahora mismo los franceses están incubando un proceso de extradición contra 18 de esos generales y de esos coroneles que llevaron a cabo porque asesinaron a unos 5 franceses. Pero Chile está pidiendo a Kissinger. Chile pide la extradición de Kissinger mientras los franceses piden la extradición de los chilenos. Es que esto, mientras tanto, la CIA se va a dedicar a hacer su trabajo. De lo que yo nunca creo que ellos suspendieron. Ellos pudieron haberlo minimizado, aminorado, pero ellos no continuaron ese asunto. El asunto está muy bien cubierto creo que en un reportaje que hay, donde dice que bueno, que ellos dicen que la restricción que se había hecho a esos asesinatos por una orden ejecutiva del presidente en realidad no restringía la capacidad de hacerlo. Cosa que la lógica nos ha estado diciendo que es así. Eso es ahí jugando con la semántica. Dale porque, para atrás, dale para adelante. No, porque si yo no sé lo que tú estás haciendo y mi mano izquierda no sabe lo que está haciendo la derecha, entonces todo puede ser. Dice, confirman nuevo caso de anthrax pulmonar. Eso es otro empleado del servicio postal. Sí, en New Jersey. Y la FBI incrementa investigaciones sobre el anthrax. Business Week. Laura D'Andrea Tyson. El paquete de estímulo de George Bush dejará más débil a los Estados Unidos. Tú sabes que ya se limpiaron el excedente presupuestario. Sí, hace rato que Y yo me pregunto, ¿y si no hubiese habido ese colchón al momento que ellos llegaron y se produce esta situación? ¿En qué situación hubiese estado? Esto es especulativo puramente. No, hubiese encontrado en Estados Unidos. Más tintas rojas. Más tintas rojas. Bueno, eso es lo único que le queda. Tú sabes cómo es que funciona eso en Estados Unidos, ¿no? Sí. No se hace una emisión así de pesos, en este caso como la República Dominicana, allá dólares. Sino que el Tesoro de Estados Unidos emite certificados. Entonces esos certificados, que son un documento de deuda, se coloca en el mercado. Se hace un préstamo en México. Se coloca en el mercado. No, teóricamente, esos valores debería adquirirlo el pueblo norteamericano y en ese caso se convertirían en deuda interna. Pero hace ya muchos años que los gobiernos de los Estados Unidos, desde la época de Reagan, han estado obligando a los países como por ejemplo Japón, los países árabes primero, los países árabes también, los petroleros, a comprar esos certificados, esos títulos, ¿no? Y al Japón también, es decir, que se ha convertido en una deuda externa de tal magnitud que yo recuerdo que en el proceso electoral donde participó Ross Perot, él decía, el riesgo que tienen los Estados Unidos es que la mayor parte de su deuda externa a corto plazo está en manos del Japón, y el Japón es el competidor, entre comillas, de los Estados Unidos. En realidad, el Japón no compite con los Estados Unidos. El Japón produce para los Estados Unidos, porque cuando Estados Unidos se embarcó en su economía de guerra para enfrentar al bloque soviético, le dejó todo lo que era la satisfacción de las necesidades civiles, por decirlo así, de bienes de su población, de consumo, al Japón, pero invirtió en el Japón también. Y se fue a invertir también en la industria automotriz japonesa, en perjuicio de la industria automotriz norteamericana. Entonces eso es una distorsión que está ahí. Entonces cuando hay necesidad de dinero, lo que hace el gobierno es que emite esos certificados del Tesoro. Mi pregunta ahora, ¿a quién se los va a obligar a vender? ¿Tú no sabes a quién? No. A nosotros. Es para que usted lo diga. ¿O tú no sabías que aquí se están vendiendo certificados del Tesoro de los Estados Unidos? Claro que sí. Claro, aquí hay una compañía de seguro que anuncia por las radios que tiene varios planes de retiro a personas, ¿no? Y entre las garantías que le ofrece es invertir en certificados del Tesoro de los Estados Unidos. Y aquí hay filiales. No, yo estoy siguiéndole el rastro a otra cosa, que yo creo que el Banco Central ha adquirido valores de certificados, de acuerdo a una información que yo tuve, pero lo voy a verificar. Sí, porque tengo entendido que si eso es así,
Eso ha estado sucediendo en toda Latinoamérica y en todo el mundo. O sea que los bancos centrales se han comprometido a adquirir parte de la deuda de los Estados Unidos. Si eso es así, señores, eso es como cuando una de las familias ricas de este país se dispara una fiesta que cuesta millones y la cuenta la recogemos todos nosotros, ¿verdad? Los infelices. Cada uno ponga su parte. Bien, pero ya como último titular, para cerrar, como ya nos han hecho señas, la CIA y el FBI culpan por el Anthrax a terroristas norteamericanos. Sí. Cerramos con ese titular. Bueno, esa es una información que ya habíamos avanzado, pero que se vuelve a confirmar en el fin de semana para decirnos que la situación está muy compleja y que seguiremos dándole seguimiento para explicarles a ustedes en qué mundo estamos, aunque aquí en el patio seguimos perdiendo el tiempo con cosas intrascendentes mientras el mundo se nos está descomponiendo todo alrededor. Pero de todos modos vamos a pedirle a Dios que nos ayude a seguir adelante y que no acabemos con el mundo, con la locura que a veces somos capaces de demostrar los seres humanos. Nos despedimos por el día de hoy, hasta mañana. Si Dios así lo permite, les hablamos Leopoldo de Payatanita y Roger Ogando. Hasta mañana, si Dios quiere. De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio, Teleradio América, 7 medios diferentes y un solo mensaje.